Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3, dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Con estas palabras de la inspiración, le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente, no solamente por las 3 Américas, sino también por todos aquellos países donde hay presencia latina, donde hay presencia de hombres y mujeres que hablen nuestro mismo idioma. Oh, mis amados, qué privilegio, qué enorme y gigantesco privilegio es el ser un atalaya en los muros de Sion. No existe ni existirá otro privilegio mayor que el ser un centinela en los muros de Sion. Y estamos felices y gozosos por eso. Le agradecemos al león de la tribu de Judá por este enorme privilegio que tenemos de ser atalayas en los muros de Sion. Qué privilegio más hermoso y muy, pero muy significativo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él y solamente a Él sea la gloria, la honra, el poder, los aleluya y los hosanas. Qué hermoso, mis amados. Hoy tenemos de nuestro restaurante vegetariano, hoy tenemos el menú 276 clases de comida vegetariana espiritualmente hablando. Qué hermoso, mis amados, poder compartir con ustedes el pan de vida. Qué hermoso es saber que hay personas que ya dejaron la leche. No me estoy refiriendo a la leche de vaca, me estoy refiriendo a la leche espiritual. Qué hermoso es saber que hay muchos hermanos que ya dejaron la leche y ahora
saben lo que es masticar alimento sólido, como nos dice claramente el apóstol Pablo cuando le escribe a los hebreos. Y hoy vamos a estudiar otro tema que es no solamente alimento sólido, sino también verdad presente. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahora, antes de orar y antes de comenzar la predicación de esta noche, quiero hacer una pequeña propaganda. Resulta que aquí ustedes pueden ver que anotamos en la pizarra, este es el número de WhatsApp de este hermano que vive en Brasil. Él se llama Juan Carlos y este es el número que aparece aquí. Resulta que es un hermano adventista del séptimo día que está necesitando urgente contactarse con un hermano que también sea brasilero, así como él, que viva ya sea en México, en Estados Unidos o en cualquier otra parte del continente, para poder proveerles del conflicto de los siglos, pero en portugués, porque él está sin trabajo y una de las formas en que puede llevar el pan a su casa es a través del colportaje. Y ese es el favor que estamos solicitando. Si hay algún hermano que le conozca a un adventista del séptimo día brasilero que, repito, viva en el país que viva, eso ya no es problema, que pueda por favor contactarse con este hermano Juan Carlos de Brasil. Él es de Minas Gerais. Entonces, extendemos esta invitación para ver si hay algún hermano que pueda ayudarle a este hermano que, valga la redundancia, necesita trabajar para poder llevar el pan a su casa y de paso poder extender el mensaje también por medio de la página impresa. Así que está extendida la invitación. Muy bien, vamos entonces a comenzar nuestra programación. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo que bendiga el estudio, el tema que vamos a tratar en esta ocasión. Vamos a caer de hinojos y orar, porque no podemos comenzar sin antes clamar al Dios del cielo. Vamos a pedir que nos dé el Espíritu Santo de tal manera que no solamente pueda grabar en nuestras mentes este tema, sino que también podamos apresurarnos en poner por obra, teniendo en cuenta que la teoría sin la práctica no tiene ningún sentido, ningún valor. Vamos entonces a pedirle al Dios del cielo su dirección y su guía. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna.
Gracias, oh Dios, por el privilegio que tenemos de conocerte, entender tus caminos, tu voluntad, tus planes, tus proyectos, tus propósitos. Oh Dios, queremos pedirte que bendigas la presentación de esta noche. Hoy tenemos un tema muy, pero muy cardinal, que no solamente nos tiene que abrir los ojos, sino que tiene que servirnos como advertencia para que podamos realmente precavernos de todo tipo de engaños que el enemigo va a usar para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Oh Señor, acompáñanos. Te necesitamos mucho. Queremos que seas con nosotros en todo el sentido de la palabra. Que bendigas esta prédica y que se pueda esparcir y diseminar por la mayor cantidad de lugares posibles, y que tu palabra corra y pueda llegar a muchos hogares como también a muchos corazones. Oh Padre amoroso, también quiero suplicarte por las propagandas que estoy colocando en la vía pública, para que como fruto de eso más personas puedan tener el conflicto de los siglos en sus propias manos. Y nos encomendamos en tus brazos como somos, y anímanos y estimúlanos a seguir adelante a pesar de cualquier dificultad que se pueda presentar, porque sabemos que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar. Pero qué hermoso es saber también que podemos acercarnos al león de la tribu de Judá, que es mucho más poderoso que ese león furioso de Primera de Pedro 5:8. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a nuestra presentación de la fecha. Hoy tenemos un tema muy, pero muy especial. Hoy tenemos un tema tremendamente clave y profético, y lo vamos a saborear detalle por detalle, así como suena. Vamos a mirarle por unos segundos a nuestra compañera de labores, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todo a la luz de un así dice Jehová. Eso es lo único, pero lo único que tiene peso para el remanente fiel. Muy bien, el título del tema es: ¿el fuego de la bestia es simbólico o literal? Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos en detrás de este título. Ahora, ¿en qué versículo está basado? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. El texto clave es Apocalipsis 13:13. Apocalipsis capítulo 13, versículo 13. Hoy vamos a hablar acerca de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Recordemos un poquito que en Apocalipsis 13 tenemos dos bestias.
una que sube del mar y otra que sube de la tierra. En esta noche vamos a hablar sola, única y exclusivamente de una de las tantas características de la bestia que sube de la tierra. Es en ese contexto en que se encuentra este versículo 13, que va a ser prácticamente nuestro pivot, nuestra columna vertebral en el desarrollo de este tema. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar ese pasaje. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 13 y vamos a leer el versículo 13, que es justamente nuestro pasaje, nuestro texto de cabecera o nuestro texto clave. Muy bien, entonces, Apocalipsis 13:13. Vamos a detenernos solamente en el versículo 13, porque sería prácticamente imposible cubrir también los otros versículos. En programas posteriores vamos a estudiar a fondo, con mucha más profundidad, los otros versículos. Pero esta noche vamos a detenernos solamente en el versículo 13. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Dice así: también hace grandes señales. Noten, ojo con ese detalle. Esa palabrita señales es clave. Dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Oh, mis amados, qué tremendo detalle tenemos acá en el versículo 13. ¿Qué dice entonces Apocalipsis 13:13? Apocalipsis 13:13 dice que una de las tantas características de esta bestia que sube de la tierra es que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Entonces, surge la pregunta: ¿este fuego es simbólico o literal? Esa es la pregunta clave que vamos a responder en el desarrollo del tema. Ahora, lo que quiero dejar bien claro, hermanos, antes de continuar, es quién es esta bestia que sube de la tierra. Esta bestia que sube de la tierra es nada más y nada menos que el protestantismo apóstata. Esta segunda bestia que sube de la tierra es nada más y nada menos que la coalición de iglesias cristianas evangélicas que se oponen al Dios del cielo. O sea, esta segunda bestia de Apocalipsis 13 es el protestantismo apóstata en Estados Unidos de Norteamérica. Tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, escuchen bien la conexión que vamos a hacer ahora con otro pasaje que aparece también en Apocalipsis. O sea, que tenemos que conectar, sí o sí, tenemos que conectar Apocalipsis 13:13 con Apocalipsis 19.
En Apocalipsis 19, versículo 20, tenemos otro nombre que se le da a esta bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13. Se le da otro nombre y eso es lo que vamos a ver ahora. Y vamos a poner acá Apocalipsis 19, 20. Sí o sí tenemos que conectar Apocalipsis 13, 13 con Apocalipsis 19, 20. En este versículo 20 de Apocalipsis 19 vamos a encontrar otro nombre que se le da a esta bestia que sube de la tierra en Apocalipsis 13 y vamos a ver qué otro nombre recibe. Vamos a leer el versículo 20, solamente el versículo 20. Dice, y la bestia fue apresada. Noten, y la bestia fue apresada. Cuando dice la bestia fue apresada, se refiere a la primera bestia de Apocalipsis 13 que sube de la mar. A esa bestia se está haciendo referencia aquí en el versículo 20. Pero noten quién está con ella. O sea, con esta bestia que es apresada en Apocalipsis 19, 20. Y con ella, ella es la bestia que sube del mar. Y con ella, el falso profeta. Ahí está. Que había hecho delante de ellas, ahí está, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces, según el versículo 20 de Apocalipsis 19, el otro nombre que se le da es falso profeta. Aquí tenemos un detalle supremamente importantísimo. Noten, en Apocalipsis 13 se dice que es una bestia que sube de la tierra. Pero en Apocalipsis 19, 20 se le dice el falso profeta. Estos son detalles supremamente, pero supremamente cardinales. Ahora, surge la pregunta. La pregunta que surge es la siguiente. ¿Cómo podemos saber si este fuego es simbólico o literal? Eso es interesantísimo. Pero antes de ver eso, les quiero dar una clave. Escuchen bien la clave que les voy a dar ahora. Noten. Apocalipsis 13, 13. Lo tenemos que estudiar a la luz de un versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Es crucial, mi estimado, que veamos ese pasaje. Ahora, ¿cuál es ese versículo? Es un versículo clave. ¿Saben cuál es? Deuteronomio capítulo 13. Vamos a poner acá. Deuteronomio capítulo 13, versículos 1 al 4. Es crucial, mi estimado. Antes de responder esta pregunta que aparece acá, vamos a estudiar este versículo
este versículo 13 a la luz de Deuteronomio 13, 1 al 4. Es espectacular, mi estimado, el versículo que vamos a buscar ahora es supremamente clave. Vamos a ver. Vamos hasta Deuteronomios. Deuteronomios capítulo 13. Es supremamente vital, mi estimado, lo que vamos a ver ahora. Anoten todo esto, hermano, y luego anímense a predicar estos temas, porque si vamos a esperar que los perros mudos prediquen esto, ese día nunca, pero nunca va a llegar. Noten lo que dice Apocalipsis 13 del 1 en adelante y se van a dar cuenta que arroja una luz potentísima sobre Apocalipsis 13:13. Noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 13 de Deuteronomio. Dice, cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueño, y te anunciare señal o prodigios. Ahí vamos a parar un momentito. Noten, ahí vamos a parar un poco antes de pasar al versículo 2. Es tremendo, hermano. Noten. ¿Qué dice el versículo 1 de Deuteronomio 13? Cuando se levante en medio de ti un profeta o soñador de sueño que haga señales o prodigios. Noten, ahora yo te pregunto, la señal o el prodigio que aparece en el versículo 13 de Apocalipsis 13 es lo mismo, ¿es señal o no? Claro que es señal. ¿Es prodigio o no? Claro que es prodigio. El profeta está diciendo que él tiene el poder de Dios, pongan entre comillas el poder de Dios, de hacer milagros. Y eso es lo que aparece en este versículo 13. Pero no vimos todavía el versículo 2. Supremamente clave, hermanos, lo que viene ahora. Noten, el versículo 2 es clave. Noten. Volvamos otra vez a leer el versículo 1. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigio. Noten, eso es lo que aparece en Apocalipsis 13:13, porque dice que hace caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Eso es un prodigio impresionante. Pero noten ahora el versículo 2, hermano, es clave. Dice, y se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció. Noten, ¿qué dice? Ahí dice que se cumple. Se cumple. Entonces, la pregunta que la gente se hace es, si se cumple lo que él profetizó, entonces no puede ser un falso profeta. Mucho cuidado, mi estimado. Muchísimo cuidado. Porque el detalle con el que nos vamos a encontrar ahora es vital. Noten lo que dice. Otra vez leamos el versículo 2. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, ahora viene, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. Noten, hermanos, qué tremendo. ¿Qué dice el versículo 2? El versículo 2 dice que este profeta, que se cumplió la profecía que él había dicho que iba a suceder,
resulta que ahora está queriendo llevarte a transgredir la ley divina. Tremendo, mis amados, noten, porque dice, vamos en pos de dioses ajenos y sirvámosles. ¿Cómo? Acá tenemos un detalle tremendo. Quiere decir entonces que el hecho de que un profeta haga un milagro y se cumpla tal cual el día y la hora que él había dicho, pero después te dice, tenemos que guardar el domingo. El domingo es el verdadero día de reposo, por lo tanto tenemos que guardar el domingo. ¡Qué tremendo, mis amados! Y ahora viene el versículo 3, el consejo que se nos va en el versículo 3. Veamos lo que dice el versículo 3. No darás oído a las palabras del tal profeta. Ahí está. Noten, ni al tal soñador de sueños. Y noten por qué. Porque Jehová vuestro Dios os está probando. Ojo con ese detalle. Ese detalle es demasiado clave. ¿Qué dice el versículo 3? Que el Dios del cielo nos está probando. Ese es un detalle crucial. Noten, ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos está probando? Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. A él temeréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. ¡Qué espectáculo, mis amados! Los detalles que encontramos en estos versículos. Entonces, sucede que el protestantismo apóstata, que es esta bestia que sube de la tierra, o este falso profeta, él va a hacer señales, ¿verdad? Y prodigios, pero después te va a querer convencer que el domingo es el día de reposo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo es importantísimo estudiar Apocalipsis 13:13, pero a la luz de Deuteronomio 13, 1 al 4? Es crucial porque con estos versículos, con Deuteronomio 13, 1 al 4, demostramos que esta bestia es lo mismo que el falso profeta de Apocalipsis 19:20. Acá tenemos unos detalles demasiado cruciales, mis amados. Por lo tanto, es importantísimo que tengamos en cuenta. Y les digo más, no solamente vamos a tener en cuenta este pasaje, Deuteronomio 13, 1 al 4, sino otros más que vamos a buscar a continuación. Vamos a buscar también Jeremías 6:13. Noten, Jeremías, vamos a buscar este pasaje. Jeremías, noten, hermanos, lo que dice Jeremías capítulo 6, Jeremías capítulo 6, porque es crucial
que veamos también estos pasajes. Vamos a comenzar con Jeremías 6:13. Noten lo que dice. Jeremías 6:13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y ahora noten el detalle. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. ¡Qué tremendo! Quiere decir que Jeremías 6:13 está en perfecta armonía con Deuteronomio 13, 1 al 4. Pero ese no es el único pasaje. Noten lo que dice también Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Vamos a conectar estos pasajes que son vitales. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses 2:9 está en perfecta armonía con Deuteronomio 13, 1 en adelante, y también con Apocalipsis 13:13. Noten lo que dice el versículo 9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Y ahora noten con qué detalle nos vamos a encontrar. Con gran poder y señales, ¿y qué dice? Y prodigios mentirosos. Ahí está. Noten, hermano, prodigios mentirosos. Este versículo 9 es súper, pero súper clave y está en armonía con Deuteronomios 13, 1 en adelante. Ahora, otro versículo más que tenemos es Jeremías 28. Volvamos otra vez al Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 28. Jeremías capítulo 28, versículos 8 y 9. Otro pasaje que calza perfectamente. Noten lo que dice el versículo 8 y 9. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Y noten ahora el versículo 9. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Ahora, les voy a dar un consejo crucial, mi estimado. Noten, hay algunas personas que solamente leen el versículo 8 y 9 de Jeremías 28. Pero eso está incorrecto. ¿Saben por qué? Porque si nosotros nos quedamos solamente con Jeremías 28, 8 y 9 y no consideramos Deuteronomio 13, 1 al 4, estamos incompletos. Estamos totalmente incompletos. ¿Saben por qué? Porque no es solamente que se cumpla. Aparte de ese detalle, hay otro detalle más. Porque ¿qué pasa si se cumple y después él te dice, vamos y sirvamos a dioses ajenos? Ahí se le cae la careta al profeta. Ahí se le cae la máscara al profeta.
¿Se dan cuenta, hermanos, cómo tenemos que conectar los diferentes pasajes para poder llegar a conclusiones sanas? Eso es fundamental. Ahora, ¿qué otro pasaje tenemos? Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Ahora nos va a tocar ver Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23 es otro pasaje que también está en armonía con Deuteronomio 13 y Apocalipsis 13:13. Noten lo que dice el versículo 22 y 23 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y noten ahora, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Noten, esa palabra milagros calza perfectamente con el versículo 13 de Apocalipsis 13. Pero noten, hermanos, cuál va a ser la respuesta del divino maestro. Noten lo que dice el versículo 23. Entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo no podemos hacer de la regla solamente Jeremías 28, 8 y 9? No te quedes solamente con esos dos versículos. Tienes que conectar con los otros pasajes también para que la cosa quede mucho, pero mucho más completa. Ese es un detalle a tener muy, pero muy en cuenta. Ahora, volvamos otra vez al Antiguo Testamento, porque tenemos que buscar ahora Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Otro pasaje que calza perfectamente con los otros versículos que ya vimos. Noten, el versículo 2 de Deuteronomio 8 dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. Y ahora viene, para probarte. Noten que ya nos encontramos con esa palabra en los versículos anteriores que vimos. Noten, para probarte, para saber. Y noten ahora lo que el detalle que viene es cardinal, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Quiere decir entonces que Dios nos está probando con el propósito de saber si nosotros vamos a mantenernos leales o no a su ley o a sus mandamientos. Ese es un detalle crucial, mi estimado, porque la razón por la cual Jesús en el versículo 23 de Mateo 7 le dice a las personas: nunca os conocí, es justamente por eso, porque ellos decían ser cristianos y hacían supuestos milagros, pero por otro lado estaban en abierta
rebelión contra la ley de Dios. Y ahí es donde se desequilibra por completo la balanza. Ahora, noten, vamos otra vez al Nuevo Testamento. Mateo 24:24. Acá nos vamos a encontrar otra vez con otro pasaje que viene al caso. Noten lo que dice Mateo 24. Mateo 24:24 es un versículo harto conocido, pero viene al caso. Dice, porque se levantarán, ¿qué dice? Falsos cristos. Y noten, y falsos profetas. Y harán grandes. Noten, otra vez nos encontramos con las mismas terminologías. Grandes señales y prodigio. Noten cómo estas dos palabras casi siempre van juntas. Señales y prodigio, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a los mismos escogidos. Noten qué interesante. Pero veamos ahora segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Volvamos otra vez a las epístolas paulinas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Ahora nos vamos a encontrar con otro pasaje muy, pero muy interesante. Noten lo que dice el versículo 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso. ¿Para qué? Para que crean la mentira. Ahí está. Eso es lo que le va a suceder a todos aquellos que sean parte del protestantismo apóstata y formen esta bestia de Apocalipsis 13. A fin, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué tremendo, mis amados. Ahora, volvamos otra vez al Antiguo Testamento. Noten, ahora nos toca ver otra vez Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 10. Deuteronomio capítulo 10, versículos 11 y 12. Deuteronomio capítulo 10, versículos 11 y 12 es crucial, mi estimado. Noten, Deuteronomio capítulo 10, 12 y 13 está en armonía con este versículo, con el versículo 4 de Deuteronomio 13. Y dice así: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13. Que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Qué interesante, mis amados. Ahora, escuchen esta declaración inspirada que va a enriquecer este estudio que estamos haciendo. Evento de los últimos días, página 171. Qué bombazo lo que se viene a continuación. Noten, no debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Tremenda advertencia, ¿eh? Pueden
como Cristo lo indica, profesar hacer milagros. Noten, pero ya vimos, ya estamos exageradamente vacunados con todos los versículos que vimos, ya estamos más que vacunados en cuanto al hecho de que el hacer milagros solamente no es ninguna garantía, en absoluto, no es ninguna garantía para que seamos engañados. Sigue diciendo, en la curación de los enfermos. ¿Es esto digno de admiración cuando detrás está el gran engañador? ¿Quién es el que está detrás de las curaciones de muchos enfermos? Acá dice el gran engañador, el obrador de milagros, que incluso, ahora viene, hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que el fuego que esta bestia hace descender por obra de Satanás es literal, no es simbólico. Es fuego literal que Dios le va a permitir a Satanás que haga caer del cielo como un tremendo prodigio. ¡Qué impresionante! Y cómo me gustaría, hermano, que le hagan llegar esta presentación a Hugo Gambetta, porque mis oídos escucharon la prédica de él, donde él dice que este fuego es simbólico y se refiere a un gran movimiento de reforma que va a surgir antes de la segunda venida de Cristo. No puede ser, mi estimado. Es imposible que sea simbólico. Este fuego es literal y lo vamos a demostrar con más evidencias todavía. Ahora, noten, hermano, otra pregunta interesante que tenemos que hacernos es la siguiente. ¿Qué propósito? ¿Con qué propósito Satanás va a hacer caer fuego del cielo? Esta es una pregunta bastante interesante. ¿Cuál es el propósito que él tiene con eso? Noten, Evento de los Últimos Días, página 171, va a responder esta pregunta. Dice, Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Asegura ser Cristo. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué tiene Satanás en mente con esto? Con hacer descender fuego del cielo a la vista de los hombres. ¿Qué propósito tiene en mente? Sigue diciendo, asegura ser Cristo y viene pretendiendo ser el gran médico misionero. ¿Cómo? ¿Satanás es médico misionero? ¡Qué impresionante, mi estimado! Pero esto no es nada.
Esto no es nada en comparación con el bombazo que se viene a continuación. Ahora ajustense los cinturones porque se viene un Hiroshimazo, mi estimado. Noten lo que dice. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Noten, hermanos, clarito, más claro imposible. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres. Y acá viene el bombazo. Para probar que es Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Cuál es el propósito que Satanás tiene en mente al hacer descender fuego del cielo? Noten, hermano, lo que dice. Para probar que Él es ¿qué? Para probar que Él es Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! Ahora, yo no me animo a escribir Dios con mayúscula. Noten, porque si escribimos así, Dios con mayúscula para aplicarlo a Satanás, queda realmente completamente absurdo. Lo tenemos que hacer con minúscula. Pero es absurdo, mi estimado. Noten lo que dice. Para demostrar que Él es Dios. Qué impresionante el detalle que tenemos acá. Ahora, ¿esto será local o mundial? Ah, qué linda pregunta. ¿Esto va a ser local o mundial? ¿Esto va a ser solamente en un lugar específico o va a ser en todos los continentes, en todos los países del mundo? Qué interesante este detalle. Ahora, yo te pregunto, si la bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar, que sube de la tierra, es mundial, quiere decir entonces que el hacer descender fuego a la tierra también va a ser mundial. Vamos a demostrar eso. Evento de los últimos días, página 171. Dice, las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo. ¡Qué tremendo, hermano! ¿A quiénes le va a cautivar las mentiras? Las mentiras del diablo. Acá dice que solamente a los australianos o a los uruguayos, solamente a ellos les va a cautivar. No, acá dice que cautivarán al mundo. Quiere decir que esto no puede ser un evento local, sino universal. Y ahora viene, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. ¡Qué impresionante, mis amados, con lo que dice! Pero continúa. Realizará milagros. Y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. Noten, hermanos, quiere decir entonces que Apocalipsis 13:13 se cumple
no solamente a nivel local, sino a nivel global. Porque la cita dice claramente que abarcará todo el mundo. Lo dice de una forma súper, pero súper contundente. Ahora, otra pregunta interesante que vamos a responder es esta. ¿A qué clase de personas le va a elegir Satanás para realizar los milagros? Qué interesante esta pregunta. Otra vez, Evento de los últimos días, página 171, amplía este punto. Dice, en la palabra de Dios se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la fe. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Por medio de quiénes el enemigo va a obrar? Acá vamos a poner los que se han apartado. Los que se han apartado ¿de qué? De la fe. ¡Qué tremendo detalle tenemos acá! ¿A quiénes Satanás les va a elegir para hacer este milagro? A aquellos que se han apartado de la fe. Por algo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice que en los postreros tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus seductores y a doctrina de demonios. ¡Qué impresionante, mis amados! Anoten este detalle porque es supremamente importantísimo. Ahora, ¿qué más dice? En la palabra de Dios se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado de la fe y que aparentemente realizarán milagros. Este es un detalle muy interesante. Ahora, ¿cuál es el comentario de Elena de White sobre Apocalipsis 13, 13 y 14? Vamos a leer también el 14, porque al comienzo, cuando leímos Apocalipsis 13, 13, no vimos el 14, pero vamos a mirar un poco qué dice el versículo 14. Apocalipsis 13, esta vez vamos a leer también el 14. Apocalipsis 13, 13 y 14. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y noten el versículo 14 y díganme si no calza con todos los otros pasajes que ya vimos y que conectamos con tanto que están en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¡Qué tremendo detalles encontramos acá! Pero noten, afortunadamente, en el conflicto de los siglos, páginas 609 y 610, se nos amplía estos versículos que acabamos de leer. Y ahora sí vamos a demostrar, ya lo hemos demostrado, pero ahora va a ser mucho más contundente la cosa.
El conflicto de los siglos 609 y 610 arroja luz sobre el versículo 13 y 14, pero principalmente el 13. Noten lo que dice. Lo que se predice aquí, noten, está comentando Apocalipsis 13:13 y dice: lo que se predice aquí no es una simple impostura. Noten, no es una simple impostura. Los hombres serán engañados por los milagros que los agentes de Satanás no solo pretenderán hacer, sino que de hecho tendrán poder para realizarlo. Oh, mis amados, más claro, imposible. Más claro es imposible, mi estimado. Acá dice que no solamente pretenderán, sino que de hecho tendrán poder para realizar. Oh, qué impresionante es esta declaración. Ahora, cronológicamente, esto va a suceder después de la lluvia tardía. Noten, conflicto de los siglos, página 670, dice así. Primero cita Hechos 3, 19 y 20, que habla justamente de la lluvia tardía, y luego dice lo siguiente: vendrán siervos de Dios con sus rostros iluminados, miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¿Estarás tú en ese grupo? ¿Estaré yo en ese grupo? Acá dice: miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. ¿O tú tienes miedo de proclamar: ha caído Babilonia y se ha hecho guarida de toda ave inmunda y aborrecible? Porque ese es el mensaje que tenemos que predicar. El mensaje que tenemos que predicar es el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel, reforzado con el mensaje del cuarto ángel. Ese es el mensaje que debemos predicar. Pero si tú eres un cobarde, si tú eres un perro mudo, si tú no tienes el coraje que tuvo Juan el Bautista, si tú no tienes el coraje que tuvieron los reformadores, va a ser imposible, pero completamente imposible, que prediques ni el primero ni el segundo y menos el tercer mensaje angélico. Oh, mis amados, esto no es para cobardes. Esto no es para cobardes. Que se te grabe bien en la mente, que se te quede grabado de aquí hasta la tumba, que esto no es para cobardes. Esto es sola, única y exclusivamente para los que están más que dispuestos a denunciar los pecados de Babilonia, a desenmascarar las obras de las tinieblas. Solamente para ellos. El resto está exageradamente descartado. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Sigue diciendo: Satanás también efectuará sus falsos milagros. Inclusive, acá viene, hará caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Noten, hermano, esto sucede después de la lluvia tardía.
Después que el remanente fiel haya recibido la lluvia tardía y haya proclamado el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Noten qué impresionante. Pero acá viene un detalle que desequilibra toda la balanza. Noten, es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse a favor o en contra de la verdad. ¿Qué dice? Es así como que, noten, es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse como a favor o en contra. Acá está. Noten, a favor o en contra. O en contra. ¿De qué? De la verdad. Ahí está, mi estimado. Este es un detalle clave. A favor o en contra de la pura verdad que sale de la palabra de nuestro Dios. Ahora, ¿a quiénes Satanás pretende engañar con hacer caer fuego del cielo? Noten, mensajes selectos, tomo 3, página 467, va a responder esta pregunta. ¿Hará descender fuego del cielo para engañar a los mismos escogidos? ¡Qué tremendo, mis amados! ¡Qué grande se equivoca Esteban Borr cuando dice, porque mis oídos le escucharon decir que cuando a Mateo 24 dice que engañará si es posible a los mismos escogidos? Él dice que en realidad no es posible. Pero noten cómo acá le sacamos la careta. Noten, mensajes selectos, tomo 3, 467, se olvidó. Se olvidó por completo de ese detalle. Porque acá dice otra cosa. Noten, hará descender fuego del cielo para engañar a los mismos escogidos. Noten, hermanos, qué cosa más tremenda tenemos aquí. Ahora, ¿quiénes son los que hoy por hoy se están preparando para ser arrastrados por los engaños del enemigo? ¡Qué impresionante, mis amados! Escuchen bien la declaración que viene ahora, porque aparte de ser inspirada, es espectacular. Esta cita que les voy a leer ahora está sacada de Sermones Escogidos, tomo 2, página 92 y 93, y dice así: estamos llegando al tiempo cuando Satanás obrará con toda suerte de seductoras influencias. Noten, hermano, Satanás va a obrar de todas las formas habidas y por haber, pero dice acá que van a ser seductoras influencias. Y aquellos, ahora viene, aquellos que hoy se dejan embaucar por ellas. Ahí tenemos una pista tremenda. Aquellos que, ¿qué? Aquellos que hoy por hoy se dejan embaucar por ellas o les conceden una mínima atención, estarán listos
listos para ser reclutados para más adelante colaborar con el diablo. ¡Qué impresionante, mis amados, lo que dice acá! Quiere decir entonces que ahora ya Satanás está preparando ciertas personas que van a ser sus colaboradores cuando Él haga descender fuego del cielo a la tierra. ¡Qué impresionante! Acá lo dice, mis amados. Pero noten cómo continúa. Satanás está en acción contra todo aquel que no se encuentre bajo el control del Espíritu de Dios. Noten contra a quienes Satanás les tiene en la mira para que sean sus colaboradores, a aquellos que no hacen caso de Romanos 8. Vamos a buscar ese versículo. Vamos a buscar porque encaja perfectamente. Noten, aquellos que no hacen caso de Romanos 8, versículo 14. Aquellos que no hacen caso de Romanos 8:14 se están perfilando para ser colaboradores con el diablo. Noten lo que dice el versículo 14 de Romanos 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué dice acá? Aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pero acá dice que Satanás está en acción contra todo aquel que no se encuentre bajo el control o la guía del Espíritu de Dios. Y sigue diciendo, las deslumbrantes mentiras del diablo cautivarán al mundo. Y otra vez, y él hará que descienda fuego del cielo a la vista de todos. Realizará milagros y este maravilloso poder fascinará al mundo entero. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser este tremendo prodigio de parte de Satanás? Pero utilizándole a la segunda bestia de Apocalipsis 13, va a ser tan tremendo que fascinará al mundo entero. Qué tremendo, hermano. Pero no termina acá. ¿Sabían ustedes que hay una profecía en el Antiguo Testamento que se va a cumplir con todos aquellos que se dejen usar por Satanás como falsos profetas? ¿Sabían ustedes que hay una profecía en el Antiguo Testamento? ¿Les gustaría que veamos? Vamos a buscar. Zacarías 13:4. Zacarías capítulo 13, versículo 4, es la profecía que se va a cumplir con todos aquellos a quienes Satanás use para que sean parte de esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Noten lo que dice el versículo 4, Zacarías 13:4. Y sucederá en aquel tiempo que todos, noten que todos está en plural,
todos los profetas se avergonzarán de su visión. ¿Cómo? Noten, hermanos, ¿qué dice? Todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que Zacarías 13:4 se cumple o se va a cumplir, mejor dicho, con todos aquellos que sean usados por Satanás para hacer señales y milagros mentirosos. Qué impresionante, mis amados, lo que hemos estudiado hoy en relación a esta segunda bestia de Apocalipsis 13. Hay mucho más que tenemos que tratar en relación a esta segunda bestia de Apocalipsis 13, pero lo vamos a considerar más adelante en otros programas. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Fue un gozo y una alegría enorme compartir con ustedes un mensaje más de enriquecimiento espiritual. Que Dios te bendiga mucho hoy y siempre. Y vamos a pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones de tal manera que podamos estar listos y preparados para no ser embaucados por Satanás y sus milagros mentirosos. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas. Gracias por el enorme privilegio que tenemos de ser tus hijos, porque un día fuimos rescatados para pertenecerte, para pertenecer a la gran familia del cielo. Y en esta hora, Señor, queremos pedirte que bendigas el tema que hemos considerado y tratado en esta ocasión, que se pueda esparcir y diseminar por todas partes, que tu bendición se derrame abundantemente sobre nosotros, que nos des mucho colirio, que podamos comprar suficiente colirio para ver los engaños del enemigo y correr a los brazos del Maestro. Oh Señor, acompáñanos, fortalécenos, tonifícanos y danos el coraje y el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.